para que quienes no hayan podido conectarse hoy, ¿cierto?, puedan seguir el taller hasta el final, que ha estado súper, súper bueno. Esta es la tercera sesión del taller, ¿cierto?, de identificación de maderas que nos está dando Magda Orell, en colaboración con la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza y de nuestro proyecto Fondesit de Tecnologías de las Maderas del Sur de Chile. Así que, como siempre, le agradecemos mucho a Magda. Sabemos que este es un mes complejo para todos y todas, ¿cierto? Final de año, así que el esfuerzo se agradece un montón. Ya hemos tenido 2 sesiones muy, muy buenas. El taller ha sido un éxito, nos han comentado mucho de lo bueno del taller, ¿cierto? Así que hoy día vamos a tener una última sesión que va a tratar sobre la microscopía para identificación, la anatomía de las latifoliadas, ¿sí? Y al final de la sesión nos vamos a quedar un ratito más, quienes quieran, ¿cierto? Por supuesto, para hacer el sorteo de los arbolitos nativos que vamos a sortear en asociación con el vivero Antumapu de la misma Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Así que para que vean también el sorteo y que va a ser todo muy transparente y esperamos que esos 5 arbolitos se vayan a un buen destino para que crezcan fuertes y hasta muy alto, ¿ya? Así Eso. que, así que dale nomás, Magda, comenzamos con la sesión de hoy. Gracias. ¿Me hiciste coanfitriona? Te tengo que hacer coanfitriona. Por favor. Ya, ahí está. Ya. Gracias. Les voy a pedir que me digan si se ve, por favor, la Sí, pantalla. perfecto. Vamos a agrandarla porque siempre se me olvida este paso. Ya. Súper. Como siempre, Magda, yo te voy a ir contando si hay preguntas en Por el chat. favor, eso mismo te iba a decir. Exactamente lo mismo te iba a decir. ¿Tú me vas ayudando, por favor, con las preguntas? Bueno, siéntanse en libertad de hacer cualquier tipo de pregunta en cualquier momento. De hecho, para mí me retroalimenta y puedo, y así no nos vamos quedando atrasados con dudas, etcétera. ¿Ok? Bien, como yo les he contado en la primera sesión macroscopía, la segunda de microconífera, hoy día vamos a hablar de las microlatifoliadas que son un poquito más complejas, ¿ya? Pero hice este Power pensando justamente en lo complejo para tratar de que sea lo más simple, con alta flechita, etcétera, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber de las señoras coníferas, es que estas niñas, ¿no es cierto?, estas especies de plantas, ¿no es cierto?, son las más evolucionadas dentro de todo lo que hemos visto, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden responder de mejor forma, ¿verdad?, a cualquier problema que tengan en términos medioambientales. Se le quiebra una ramita, sequía, mucha agua, ¿no es cierto?, cuando hay anegamiento, sectores anegados, etcétera. Ellas pueden responder, tienen más elementos celulares para poder responder de mejor forma y por eso mismo son catalogadas como especies mucho más evolucionadas, ¿ya? Entonces, desde esta mirada vamos a encontrar a lo mejor un poco más de elementos celulares, yo igual los resumí para darles una mirada holística, pero con esa visión, ¿no es cierto?, vamos a empezar a mirar las imágenes y a explicar un poquito de qué se trata cada una de ellas. Nuevamente les puse un tronquito, ¿verdad? Porque no tenemos nunca que olvidar de cuáles son las caras, ¿no es cierto? Cuáles son los planos donde nosotros vamos a ir viendo estos tipos de tejidos, ¿ya? Nuevamente el tronquito, ¿no es cierto? Vemos al centro la médula, después vemos unos anillos de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta cara de arriba, ¿no es cierto?, que está indicada aquí con esta flechita bien gruesa, en azul,
corresponde a este tipo de tejido que es el transversal, ¿ya? Fíjense nuevamente que en este tejido, que bueno, es una foto que está con menos aumento que las que están al lado, pero este tejido, ¿no es cierto?, es un tejido, nuevamente, es como si yo estuviera tejiendo. Recuerden siempre de los tips que yo les doy. Es como que yo estuviera tejiendo una bufanda, una colcha, no sé, lo que sea, y me van quedando, ¿no es cierto?, algunos puntos más grandes, como esto, ¿no es cierto?, algunos sectores en que cambio el punto, etcétera, pero esto es un tejido, ¿ya? Y por otro lado, en términos macroscópicos, nuevamente para que no olvidemos la macroscopía, la relacionemos siempre con la microscopía. Recuerden siempre el corte de torta que estoy aquí indicando con el cursor. Este corte como de torta, ¿no es cierto?, me deja una cara acá, bueno, y la otra que no se ve por la imagen, pero esta carita, de donde yo saqué el pedacito de torta, ¿verdad? Esta es la cara longitudinal radial. ¿Y cómo la veo microscópicamente en una latifoliada? De esta forma, ¿ya? Se fijan, no cambian nada, eh, groseramente me estoy refiriendo, hasta el momento con lo que vimos en coníferas, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? No tomen en cuenta estas cositas porque después yo las voy a explicar, pero aquí nuevamente veo tejido que va hacia abajo, ¿verdad? Todavía no le ponemos nombre al tejido que va hacia abajo, fíjense, son células como rectángulos grandes. Aquí voy a dar el límite de un rectángulo, ahí hay una pared, ahí hay otra, todo esto es una célula, ¿ya? Y se le cruzan cosas, es como jugar al gato. ¿Se acuerdan que yo les decía en conífera? Longitudinal radial es jugar al gato, ¿ya? Este es el corte entonces longitudinal radial cuando yo juego al gato. Y finalmente, ¿no es cierto?, antojadizamente hice un corte que va tangente a los anillos de crecimiento. ¿Se acuerdan que estos eran los anillos que van dando la vuelta? Y este corte tangente a los anillos me proporciona, ¿no es cierto?, esta mirada, ¿no es cierto?, que es un floreado cuando lo vimos en macroscopía, y este floreado es donde yo veo estas pintitas que yo veo aquí, puntitos, puntito, puntito, son en realidad estos tremendos radios que yo ahora sí, ¿no es cierto?, puedo encontrar en una latifoliada, ¿ya? Ahí le puse los nombres, entonces transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial. ¿Alguien tiene alguna duda con los cortes? Son iguales a los de las coníferas. Bueno, justamente para que vamos viendo ya las diferencias entre una conífera y una latifoliada, bueno, la imagen tomé cualquier rodela porque es obvio que esta rodela es una conífera, pero vamos a imaginarnos que es una latifoliada solamente porque era la rodela que más me servía para indicarles, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en términos macro, por eso quiero hacer siempre la conexión con la macroscopía, al centro, ¿verdad? Bueno, en general al centro, se me pierde el cursor, acá al centro, tengo la médula. Miren cómo es la médula, gigante, grande, llena de células de parénquima principalmente, aunque también encuentro vasos y otro tipo de tejido que es el tejido conductor, ¿verdad? Que es el tejido prosenquimático. Todo esto es la médula, que está acá, ¿ya? Y después vamos creciendo, ¿no es cierto? Vamos haciendo anillo. Bueno, aquí se ve el borde de un anillo, aquí, de aquí para acá es un anillo. Acuérdense que siempre los primeros años del árbol son muy grandes, ¿ya? Entonces, los anillos de crecimiento, desde la médula hacia afuera, los primeros anillos que van a encontrar acá son muy grandes. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿No es cierto? Esta es una analogía de macroscopía con microscopía. Vemos la médula, ¿no es cierto? Y vemos todo este tejido que es el tejido fundamental que se llama. Digámoslo en buen chileno, es el tejido base, es como lo que es todo lo que yo voy a encontrar en una latifolia, ¿ya? Veo tejido chiquitito, como unas pintitas que son las fibras, ya las vamos a ver, y veo unas tremendas perforaciones, unos hoyitos grandes, ¿verdad? Esos corresponden a los vasos, ¿ya? Los vasos serían los principales elementos conductores en una latifoliada. Pero esta es una antesala, ¿verdad? Una imagen introductoria, para introducir al tema. Y estos tremendos como haces, ¿no es cierto?, que vemos que hacen como que si fuera esto un gran sol, esto que estoy indicando con el cursor, acá, acá y acá, son los radios leñosos, o radios, ¿no es cierto?,
que van desde la médula, que estoy indicando acá, hasta la corteza, cuando ya llego al lado en términos macroscópicos. ¿Ok? Bien, asimismo, siguiendo el mismo patrón, la misma línea que le he entregado en las otras presentaciones, nuevamente quiero presentarles a las señoras Conif, a las señoras latifoliadas, perdón. Insisto, que yo siempre rescato, y ahora en este caso, como encontramos más cosas, rescaté los 3 principales tejidos que ustedes van a encontrar, ¿ya? Están en negrita, si se fijan aquí tengo 2 y aquí tengo el tercero. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar principalmente vasos, ¿ya? Vasos, pero ¿en qué porcentaje? Hasta un 20%. Hay especies que pueden contener hasta un 30% de vasos, ¿ya? Puedo encontrar, bueno, aquí se me corrió esta flechita, fibras, diferentes tipos de fibras, ¿ya? Pero ahora lo vamos a ver como fibras en general, que eso es lo que forma la principal masa de una latifoliada. Vale decir, cuando ahora, por ejemplo, yo salgo a mi patio y me pongo a abrazar un eucalipto que tengo, o abrazo un raulí, un roble, lo que estoy abrazando principalmente son fibras, ¿ya? Y va a depender de la especie, si tiene más de este tipo de fibra leñosa, o si la otra especie es menos evolucionada, por ejemplo, va a tener mayoritariamente fibrotraqueida, ¿ya? Elementos traqueales son muy poquitos y son solamente, es un puñadito de especies las que tienen, así que hoy día no lo vamos a ver, pero son células que son muy parecidas a la fibrotraqueida, no vale la pena indagar mucho en ellas, ¿ya? Y dentro, esto es tejido, por supuesto, prosenquimático. Siempre voy a recordarles que todo árbol, que toda flor, semilla, todo lo que contenga un árbol, desde la raíz hasta la copa, va a estar formado siempre por 3 tipos de tejido. Esto ya lo he dicho en las otras sesiones, pero no es malo recordarlo, ¿verdad? El tejido número 1, el meristemático, ¿verdad? Que es el que da origen, tanto en altura, en términos de crecimiento del árbol, en altura, hacia la copa, ¿no es cierto?, como en crecimiento longitudinal hacia abajo, las raíces. Es el tejido número 1, el meristemático. Y número 2 es el prosenquimático, ¿no es cierto?, que es el tejido que da un puñado de células con diferentes nombres, que da, ¿no es cierto?, la resistencia y la conducción, ¿no es cierto?, de agua y sales minerales o savia cruda desde el suelo hacia la copa. Y finalmente el tejido parenquimático, que es el que está acá, ¿verdad?, que muchas veces lo encontramos tanto longitudinal como en transversales, lo mismo que radial, va en el sentido de los radios leñosos, y que cuál es la función del parénquima, ¿verdad? Es guardar cositas, es la reserva de nutrientes. Entonces, por supuesto que también aquí las latifoliadas se nos demandan con el tema, ¿no es cierto? Y tenemos mucho parénquima longitudinal y transversal. Este es como el esquema general de lo que ustedes van a encontrar, ¿ya?, en una latifoliada. Asimismo, siguiendo este mismo orden, este mismo esquema que yo les acabo de indicar, ¿no es cierto?, el punto gran diferenciador, ¿verdad?, entre una conífera y una latifoliada es que las latifoliadas presentan estos vasos, ¿ya? Vasos o elementos vasos, mejor dicho. Lo que ustedes están viendo en la imagen son elementos vasos, ¿ya? Si yo junto varios de estos elementos vasos, por ejemplo, tengo uno acá y le pongo uno arriba y después apilo otro arriba y otro abajo, etcétera, y formo un cordón, como una cadena de muchas secciones pequeñas de estos vasos, ¿no es cierto?, de estos elementos vasos, ahí voy a formar un vaso, ¿ya? Entonces repito, estos son elementos vasos que si yo los junto en forma longitudinal, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, voy a tener un cordón y ese cordón le voy a llamar vaso, ¿ya? Los vasos son grandes cañerías, literalmente, en buen chileno, de estos tipos celulares, ¿no es cierto?, grandes cañerías que transportan agua y sales minerales, savia cruda, desde las raíces hacia la copa, ¿ya? Entonces, por eso es evidente que, yo siempre he dicho, no sé si se han fijado, bueno, para el que vive en Gran Avenida cuando, en invierno, acá en Santiago, toda la vida, ¿no es cierto?, se inunda.
¿ya? ¿Por qué? Porque las cañerías, ¿verdad?, de Gran Avenida, de la calle, son muy, muy pequeñas. Entonces, obviamente, se tapan con basura aparte, pero al ser muy pequeñitas, ¿no es cierto? Obviamente que cuesta más que fluya el agua. No así, por ejemplo, para los que obviamente han transitado en la Alameda, ¿no es cierto? Yo, sinceramente, nunca he visto la Alameda anegada, nunca la he visto inundada, ¿ya? Y es porque cuando se construyó la Alameda, ¿no es cierto?, ocuparon cañerías muy grandes, entonces, evidentemente, por lógica, cañerías más grandes, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿no es cierto?, nos dejan, nos hacen que el agua pase mucho mejor, mucho más rápido, ¿verdad? Desde el suelo, desde las raíces, hacia arriba, hacia la copa. Lo que ustedes están viendo acá es mucho, ¿no es cierto?, muchos tipos de vasos. Tenemos unos que tienen, que son más flaquitos, como por ejemplo este de acá, uno que es mediano en términos de ancho, uno que es muy ancho, como el que estoy mostrando acá, y muy cortito, ¿ya? Aquí vemos, estas fotos son mías, esta es la avellanita bustillosa, una especie que estaba por lo menos en peligro de extinción, y bueno, ahí vamos viendo por qué, ¿no es cierto?, hay algunas especies que incluso dentro de las latifoliadas son más evolucionadas que otras, ¿ya? Todo esto corresponde a latifoliadas, pero por ejemplo este vaso que estoy apuntando acá, ancho y corto, es mucho más evolucionado y pertenece a un eucalipto. Aunque ustedes no lo crean, los eucaliptos son más evolucionados que muchas de las latifoliadas, de las especies como el roble, el raulí, que presentan este tipo de vaso, ¿ya? Por eso mismo, más evolución. El que vaya teniendo dudas me para nomás. Bueno, estos vasos, originalmente cuando recién están formados por el cambio vascular, son cerrados en los extremos. ¿Ya? Este es el extremo, acá hay otro extremo. Pero, ¿no es cierto?, a medida que existe lo que se llama la diferenciación celular, estos elementos van abriendo, ¿no es cierto?, van rompiendo todo lo que es su pared primaria, ¿verdad? Y van quedando relativamente, vamos a decirlo así, pero imperforados, ¿no es cierto?, con algún tipo de abertura acá, uy, mi perrito, abertura acá arriba y abajo también, ¿no es cierto?, que permite que el flujo de agua sea mucho mayor y mucho más rápido, ¿ya? Recordando y haciendo un símil con las coníferas, donde teníamos un 55% o más, perdón, 50%, casi un 90% de traqueidas longitudinales, las traqueidas eran imperforadas en los extremos. Entonces, eso les daba también un grado de menos evolución que las latifoliadas, que presentan, ¿no es cierto?, esta tremenda perforación, ¿ya? Estas perforaciones son muy variadas, ¿ya? Permiten, por supuesto, la comunicación longitudinal, ¿no es cierto?, entre un elemento de vaso y el que viene hacia arriba o el que está hacia abajo, ¿verdad? Por supuesto que el flujo de agua es desde las raíces, como dije anteriormente, hacia arriba. ¿Y por dónde? Por estas grandes perforaciones, y también fíjense que las paredes tienen puntuaciones, ¿no es cierto?, que nuevamente se llaman puntuaciones areoladas, ¿ya? Pero estas serían las perforaciones. Acá tenemos el detalle de estas perforaciones, ¿ya? Tenemos varios tipos, con varios nombres. Aquí tengo uno, que es la perforación simple, después viene la escaleriforme, la reticulada y la foraminada, ¿ya? Existen combinaciones entre estas últimas tres que están a mano derecha, pero en general ese es como el prototipo que ustedes pueden encontrar en las especies, ¿ya? Sí es importante, ¿no es cierto?, rescatar de que evidentemente una puntuación simple, una perforación, perdón, simple, es mucho, pero mucho más evolucionada que cualquiera de estas otras tres. Por eso le puse más evolución, una flechita menos evolución a estas otras tres, ¿ya? Porque es lógico. Yo los invito a que siempre esto lo veamos como con ejemplos prácticos de la vida. ¿Qué pasa si hoy día tiembla? Hoy, ¿se imaginan hoy día temblara? Después me ponen brujas. Ya, pero si hoy día temblara y fuera re fuerte, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo típico, que uno tiende a escaparse a la puerta, quiere salir, ¿verdad? Bueno o malo, no sé. Pero uno se va a la puerta. ¿Y qué pasaría si la puerta, ¿no es cierto?, tuviera un sedazo? Imaginémonos como, no sé si alguien ha ido al MIM, hay unos juegos bien entretenidos donde hay sectores que uno tiene que pasar como con unos elásticos que hay entre medio. Entonces imagínense la puerta llena de elásticos.
Evidentemente, a mí me va a costar evacuar, ¿no es cierto? Me va a costar salir, y esa puerta porque tiene un sedazo. El sedazo de esta forma, como escalerita, o de esta forma, como, no sé si aquí alguna de las chicas me puede ayudar, como las medias que de repente usamos, bueno, estas también, estas son como pequeñas perforaciones, esto es como cuando uno hace pan y va cortando o sopaipilla y van quedando estas perforaciones, ¿ya? Entonces, estos tres casos, ¿no es cierto?, son menos evolucionados porque evidentemente el paso del agua, ¿no es cierto?, o yo cuando quiero salir de la puerta por alguna emergencia, es mucho más complejo el paso del agua y salen minerales, ¿no es cierto?, la savia cruda, desde el suelo hacia la copa, porque tengo estos sedazos, ¿ya? Es como literalmente por aquí pasa el agua y cuesta, ¿ya? No así la perforación simple, ¿verdad? Como aquí veo un círculo, esta es la perforación simple, aquí también la veo, se ve como de lado, ¿no es cierto? Que evidentemente está abierta la puerta de par en par y el flujo del agua es como llega y pasa, ¿ya? Entonces, evidentemente, aquí es donde nosotros vemos que incluso siendo las latifoliadas más evolucionadas, dentro de estas también tenemos ciertas especies con mayor evolución, con perforaciones, ¿no es cierto?, placas de perforación simple a estas cualquiera otras tres que vemos acá. El que vaya teniendo consultas, por favor, ni un problema. Bueno, yo les contaba, me voy a retroceder a la anterior, que aparte de esta evolución, ¿verdad? Mucho más evolución de la latifoliada, dada porque el agua fluye, ¿verdad? Por estar totalmente perforada, ¿no es cierto?, en los extremos. Eh, También, ¿no es cierto?, existe una comunicación, aparte de esta longitudinal del agua que sube, por estas placas de perforación, también hay una comunicación en términos de puntuaciones, ¿ya? Y estas puntuaciones también se llaman puntuaciones areoladas y se encuentran ¿en dónde? En las paredes de los vasos, como estoy indicando acá, ¿ya? Este vasito, este elemento vaso, mejor dicho, tiene sus placas de perforación arriba y abajo, pero también tiene sus puntuaciones areoladas, que las estoy indicando acá, que son estas pelotitas que ustedes ven aquí. Estas se clasifican, ¿verdad? Se llaman puntuaciones intervasculares, que son puntuaciones areoladas en las paredes de los vasos, y tienen diferentes nombres, y también, ¿no es cierto?, vemos aquí que también hay un grado de evolución, ¿ya? Entonces, se van fijando que en esto está la complejidad de las latifoliadas, que tienen una característica, pero esta característica además se muestra, se representa de diferentes formas dependiendo de la especie. Y, por supuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos especies más evolucionadas, nuevamente acá. Esto es una pared, aquí como estoy indicando, como una pared de un elemento vaso. Este es otro elemento vaso, este es otro elemento vaso. Y aquí, si nosotros nos fijáramos en cada uno de estos puntitos, vemos esto, ¿verdad? Aquí vemos una puntuación areolada típica, igual, idéntica a la que vimos en las especies coníferas, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos estas puntuaciones que eran uniseriada, biseriada, etcétera? Magda, Sí, por favor, ¿quién es? la Silvana. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Oye, cuéntame. tengo una duda de, mira, la diapo anterior, esa. Ahí están los tipos de Placas, perforaciones, sí, placas de perforación. las placas de perforación. Mi duda era si es que lo que estamos viendo ahí, porque la primera está súper entendible, Sí. pero en las otras, Ah, perfecto, ya, ah, ya te entiendo la pregunta. ¿Qué parte es, no es cierto? o sea, más que nada era saber si es que esas, como sedazos, por decirlo de algún modo, en el fondo es como la estructura misma de la célula, que es así por dentro y por tanto también por fuera, y que eso hace, o sea, da forma a que por dentro, claro, se ha intrincado y con esas líneas, y como sigue siendo así hacia afuera, quedan esas líneas hacia afuera también como ¿cómo se llama? Como las puntuaciones, o si lo que estamos viendo es como un corte transversal y eso es como la parte de adentro de la célula. Ya, ok, No me sé queda si súper me claro. entiendes, Sí, nuevamente voy a ocupar aquí mi vasito, siempre estoy con un porque vasito. claro, como ahí no salen los hoyos grandes No, de los claro, extremos,
Entonces pensé que podía ser así como, esa es toda la estructura y así como, igual tiene sentido que después, Sí, ¿no? te entiendo perfecto, perfecto tu pregunta. Lo que pasa es que no tenía fotos como esta, que me mostraban todo el vaso, ¿verdad? Con su placa acá, ¿verdad? Esto que yo voy a indicar con el cursor, que lo voy a seguir, aquí estoy haciendo como una elipse, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Sí? La Ac- delimitación. claro, aquí estoy delimitando nuevamente esto como una elipse, es que cuesta mucho tomar la foto cuando son este tipo de placas. Y aquí también, fíjense que voy a hacer una elipse, aquí esta elipse. Esta elipse es la parte de arriba del vaso, es esta parte de acá, ¿ya? Que cuando yo la veo en un corte radial, se ve como si estuviera ladeada, se ve como una elipse. Pero simplemente es esta parte de acá del vaso, ¿ya? Entonces, nuevamente, esta elipse que yo veo acá, que ya la delimité, ¿verdad? Igual acá, es esta elipse que está Ya acá. la estamos Entonces, viendo esto, desde claro, arriba. ahora es claro, sí, yo te entiendo la pregunta. Esta es la misma elipse que yo dije acá, es la elipse que yo estoy siguiendo acá. O acá, da lo mismo. ¿Ya? Aquí yo pongo solamente las elipses, fíjate. Aquí también tengo otra, aquí tengo una muy grande, pero estas son como las cabecitas de los vasos. De ahí hacia abajo está todo lo que se llama vaso, con sus puntuaciones arregladas, con todo lo demás. No sé si me explico más o menos, Súper, Silvana. sí, ahora me quedó súper claro. Yo creí que la Ya, estamos bueno. viendo, por ejemplo, así. Y Ah, el árbol perfecto. es hacia arriba No, pues, estamos y viendo tiene... la cabecita de tu botella. Sí, Exactamente, la cabecita de tu botella es la que se ve en estas tres imágenes. Insisto, lo que ya, pasa es que cuando uno hace los cortes, hoy es un horror tratar de encontrar, hacer esto, que salga perfecto toda la elipse y más encima el vaso es muy difícil. Esto se logra con macerados solamente, pero macerados de estas especies es complicado hacerlo. Entonces, claramente yo tenía este macerado porque este lo hice yo, este es de la avellanita austillosis. Entonces, por eso tenía el vaso completo y me era más fácil explicar, pero lo que tú dices es correcto. O sea, esta elipse que, insisto, es la misma que tú ves acá, pero ya esta continúa para abajo, ¿no es cierto?, el vaso. ¿Ok? súper. Gracias. Súper. No sé si alguien más tiene preguntas. Ya. Entonces, en las paredes de los vasos, aquí ya estoy en la pared, ¿no es cierto? Voy a retroceder, aquí estoy. Esta parte de acá, ¿no es cierto? Que estoy indicando con el cursor, es la que estoy viendo acá, acá, acá y acá, ¿ya? Estoy viendo pared ahora, no estoy viendo la placa de perforación, no estoy viendo la parte de arriba ni la de abajo, estoy viendo la pared. Y aquí es donde yo puedo encontrar puntuaciones circulares, puntuaciones areoladas circulares, que es obvio porque si se fijan es un círculo, ¿verdad? Con la areola externa nuevamente, la areola interna, esto es lo mismo que en una conífera. Y ahora también tengo de otros dos tipos, las escaleriformes, las intermedias, ¿ya? Escaleriforme muy, muy fácil, fíjense. Es como que alguien maldadosamente tomó una puntuación circular, redondita, y la aplastó, la pisó. ¿Cómo quedó? Quedó así. Fíjense que aquí vemos la parte externa, ¿no es cierto?, de una puntuación, que sería la areola externa, y la parte blanca vendría siendo la areola interna. Es exactamente lo mismo que yo veo acá, pero acá lo veo aplastado, ¿ya? Y por supuesto, como ustedes saben, nada es blanco y nada es negro, tenemos lo intermedio, ¿verdad? En algunas especies que están entre más y menos evolucionados. Si lo vemos en términos de evolución, las circulares, como el álamo que estoy indicando con el cursor, son mucho más evolucionadas que las escaleriformes, porque aquí, ¿no es cierto?, siempre recordar que el agua y las sales minerales, cuando quieren fluir de un elemento vaso a otro que está adyacente, que está al ladito, ¿verdad? Por supuesto que el agua pasa por la areola interna, por la parte blanca, ¿ok? Entonces, obviamente pasa mejor por acá, que está más abierto, que por estas líneas que están más flaquitas, ¿verdad? En las areolas internas más aplastadas, ¿ya? Son diferentes tipos de especies dentro de la latifoliada, diferentes puntuaciones dentro de las paredes de los vasos, pero que todas, obviamente, suman para la latifoliada. Bien, en términos nuevamente de evolución, decíamos que teníamos los poros, ¿verdad? Los poros son, en términos principales,
los que le dan la mayor evolución a las especies latifoliadas, ¿ya? Insisto, comparen siempre una traqueida longitudinal de una conífera de la sesión pasada con un vaso, ¿no es cierto?, o poro, ¿no es cierto?, en una latifoliada, ¿ya? ¿Qué pasa? Fíjense en las tremendas cañerías, estos pelotitas, estos hoyos grandes literalmente que uno ve acá, son vasos, todos estos son vasos, etc. ¿Qué pasa? Cuando estos vasos yo los veo en un corte transversal, ¿no es cierto? Como, recuerden que es como el tejido cuando estoy tejiendo una bufanda, por supuesto que estos vasos pueden llamarse o pasan a llamarse poros. Es un sinónimo, ¿ya? Absolutamente un sinónimo, pueden decir vasos, pueden decir poros. Pero, insisto, cuando estoy en un corte transversal, ustedes ahí tienen la autorización a los vasos decirle poros. Entonces veo que hay hartos poros. ¿Y cómo es la porosidad entonces de esta madera? ¿No es cierto? Veo maderas que tienen tremendos poros y que se van disminuyendo, ¿no es cierto?, dentro del anillo. Fíjense en estas líneas rojas que puse acá, arriba y abajo, me delimitan el anillo de ambas fotos, ¿ya? Ambos son cortes transversales. Aquí está el límite de un anillo de crecimiento, y aquí termina el anillo de crecimiento. Tengo un anillo. Aquí hay un límite y terminaría un poco más arriba, pero lo dejé más o menos ahí. ¿Qué me quiere decir la porosidad? ¿Qué implica la porosidad en una especie latifoliada? La porosidad, chicos, es simplemente cuando yo encuentro alguna diferencia en tamaño en los poros, en los vasos, que crecen en el sector de primavera. ¿Se acuerdan que hablábamos de células de primavera o madera temprana? Y versus los que crecen en células de verano o madera tardía, ¿ya? Entonces, es más que evidente, por eso busqué las fotos más obvias para que se entendiera. Miren este tremendote vaso. Esto es un poro, esto es grosero, o sea, esto es harto. Aquí el flujo del agua es pero gigante, ya esto es un quercus. Y fíjense que al comienzo, en primavera, cuando está el metabolismo, ¿verdad?, de las células, está sumamente activo, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, como de nuevo les repito, la planta dice, aquí o crezco o no crezco. Entonces, por supuesto que tiene un metabolismo muy alto, y al tener un metabolismo muy alto, tira unos vasos con el agua, ¿no es cierto? Hay mucha agua, muchas sales minerales que fluyen hacia la copa para tirar brotes, frutos, etcétera, flores, y las cañerías, por decirlo de alguna forma coloquial, son muy grandes. Pero, ¿no es cierto?, vamos avanzando, aquí empezamos el anillo, vamos avanzando y terminamos acá en la madera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la madera de verano, que era más oscurita, más densa, etcétera? Vemos que los vasos son más pequeños. Y es lógico, la naturaleza es muy sabia. Evidentemente, ¿no es cierto?, los vasos acá, el metabolismo, perdón, en unos periodos de crecimiento desfavorables, ya sea por frío o por calor, ¿no es cierto?, la madera de verano o madera tardía, hay un metabolismo mucho más basal, mucho más bajo, ¿ok? Y por lo mismo, aquí los vasos no es necesario que sean tan grandes y son mucho más chiquititos. Entonces vemos vasos más chicos. Este tipo de porosidad que yo acabo de describir se llama porosidad circular, ¿ya? Ahí está el nombre. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la porosidad difusa, propia de los notofagus, ¿ya? Donde, si bien existe algo de diferencia, ¿verdad?, entre el tamaño de los poros de un sector de primavera, acá primavera, aquí está el revés, aquí está la primavera, versus el sector más de madera tardía, por supuesto que no es tan abismante como la que vemos acá, y por lo tanto esto es una porosidad, los poros son más o menos del mismo tamaño en primavera y en verano, y esto es una porosidad difusa, ¿ok? Por supuesto que entre medio, entre difusa y circular, existe la semicircular y la semidifusa, pero para la explicación esto sería como a grosso modo. Bien, ¿cómo se disponen estos poros en la madera? ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, me van preguntando ahí, Nico me ayuda con el chat. ¿Cómo se disponen? ¿Cómo están literalmente puestos en la madera estos poros? Esto va a variar de especie en especie, ya lo primero. Tenemos poros solitarios, como en el tineo, donde tengo... ¿A qué se refiere solitario? De que no está rodeado por ningún otro poro, ¿ya? Porque evidentemente está rodeado por más tejido. ¿Qué otro tejido? Por fibras, por parénquima, etc. Pero no está rodeado por otro poro, ¿cierto? Se fijan que están como aislados. Por otro lado, tenemos los poros agrupados, como en el eucalipto. Fíjense que los agrupados, como los que tengo acá, no tienen una agrupación específica, estos también son agrupados. Esto como yo literalmente les digo, es como entrar al metro y es como que uno entra amontonado y sí es que entró. ¿Ya? No se forman triángulos, cuadrados, nada. Simplemente están amontonados. ¿Ya? Y finalmente tenemos los poros múltiples radiales, como en el coihue, donde, por ejemplo, vamos desglosando el nombre. Yo siempre digo que cuando algún carácter anatómico tiene un nombre muy largo, es mejor desglosarlo. Poros, porque son vasos, ¿no es cierto?, visto en corte transversal. Múltiples, porque fíjense, lo que estoy indicando acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 poros, no es 1, son 6. Aquí veo 1, aquí veo 1, aquí veo 6, ¿ya? Por eso son múltiples. ¿Y por qué son radiales? Porque si se fijan bien, aquí donde estoy indicando con el cursor, están pegaditos, están como, literalmente como con stick fit pegado a un radio leñoso, ¿ya? Entonces son poros múltiples radiales. Esa es la disposición donde ustedes van a encontrar los poros. También tenemos algo que sí podemos encontrar también en coníferas, pero preferí pasarlo acá en latifoliadas porque en coníferas lo encuentran en muy pocas especies, pero en las latifoliadas es más común, ¿ya? Que son los engrosamientos espiralados. Los engrosamientos espiralados, tal como sale acá en el esquema, es como una espiral, como un rulito que va bajando. ¿Dentro de qué? Dentro de los vasos, ¿ya? De los elementos vasos. Aquí está la teoría, ¿verdad? Es un rulito, imagínense esto mismo, pero acá adentro va bajando. ¿Y para qué le sirve a la especie? Porque uno siempre tiene que tratar de entender por qué la especie tiene este tipo de carácter, ¿verdad? A la especie le sirve porque este rulito, ¿no es cierto?, que yo ahí tengo indicado, este rulito es a base de celulosa, ¿ya? Y la celulosa, ¿no es cierto?, es como un cemento, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tener celulosa dentro de una célula, evidentemente le da mayor resistencia, ¿ya? ¿Para qué me sirve a mí, como Magda, o al humano, ¿no es cierto?, que investiga, que busca, qué sé yo, que analiza? Obviamente me sirve para poder identificar especies, porque algunas especies, como la lenga, por ejemplo, el roble, tienen engrosamiento espiralado, que es la teoría, y aquí vemos la práctica, no se ve como el rulito de acá, se ve, pero estas líneas, cada una de estas líneas, ¿no es cierto?, es porque yo estoy viendo que esto es una vuelta, se ve una parte, ¿no es cierto?, del rulito que yo les estoy indicando, ¿ya? Para mí, encontrar una especie con engrosamiento espiralado es como que me hizo el día, literalmente. ¿Qué podemos encontrar dentro de estas células, ¿no es cierto? Sigo hablando de los vasos, ¿ya? De los poros, porque si se fijan, estoy en un corte transversal. Bueno, hasta aquí, de aquí para allá es corte transversal, y aquí también es corte transversal, ¿ya? Aquí microscopía electrónica, microscopía óptica. Puedo encontrar muchas cosas, pero yo estoy tratando de hacer un resumen, porque, insisto, las latifoliadas son un verdadero cacho en términos de anatomía. Puedo encontrar lo que es la tilosis, ¿ya? La tilosis, literalmente, es, en términos de definición, es el paso de citoplasma de una célula parenquimática, axial o radial, que esté al ladito del vaso. ¿Hacia dónde? Hacia el lumen, hacia la parte de aquí del vaso, ¿ya? Voy a repetir entonces qué es la tilosis. La tilosis no es nada más que, en buen chileno, que los vasos o poros, ¿verdad?, se me vayan tapando, se me vayan taponeando. ¿Con qué? Con el citoplasma de un parénquima que esté al ladito, ¿cierto?
y este parénquima puede ser longitudinal, ¿verdad? O un parénquima del radio que vaya en sentido transversal. Entonces, por ejemplo, este vaso que estoy apuntando acá, un poro, ¿verdad? Un vaso visto en corte transversal, está limpio, totalmente limpio. Aquí el agua fluye, pero rápidamente. Pero sin embargo, vemos que este, ¿no es cierto? Este que está acá, este también, este ahí y este también, están con una telita, que es como media rosada, ¿verdad? Esta telita rosada, ¿no es cierto?, es justamente la tilosis, ¿ya? Entonces, ¿qué es? ¿No es cierto? Es citoplasma de una célula de parenquimática que pasó, entonces se vierte al lumen del vaso. ¿Por qué pasa esto? Es sumamente simple. La tilosis ustedes la pueden encontrar en todas las especies arbóreas o con crecimiento secundario del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un propio defecto del crecimiento de la madera. La madera cuando va creciendo, se van formando los anillos de crecimiento, se va apretando, ¿ya? Se va apretando cada vez que se genera otro anillo, se aprieta, se genera otro anillo, se aprieta, y por ese mismo factor físico, ¿verdad? El parénquima, ¿no es cierto?, que está al lado, que bueno, siempre que el parénquima es como una bolsita de basura que tiene cosas adentro, y que por supuesto sus paredes son muy delgaditas. Entonces con este efecto físico de crecimiento se va apretando, el tejido se va endureciendo, por decirlo de alguna forma, por decirlo de alguna forma también se revienta, ¿verdad?, esta pobre célula de parénquima y vierte su contenido al lumen del vaso. Que no, obviamente que hay especies, ¿no es cierto?, que son los niños símbolos de esta tilosis, y por supuesto que ahí nuevamente tenemos al coihue, o el coihue, el pobre coihue. El coihue horrible, o sea, tratar de secar coihue, por ahí lo habíamos conversado creo con Emilio, es un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Tratar de secarlo en forma natural, a lo mejor una combinación entre una forma natural, una forma artificial, un secado en cámara, etcétera. Por eso nos produce un defecto en el secado, porque es lógico, miren, si ustedes quieren secar, por ejemplo, esta célula que tiene agua y le ponen aire caliente que fluya, obviamente el aire va a evaporar porque va a pasar rápidamente por acá el aire tibio, ¿ya? Y me va a evaporar el agua que hay adentro. Pero si tengo tilosis, ¿verdad? Tengo taponeada las células, ¿no es cierto?, con algún tipo de material, en este caso el citoplasma, por supuesto que me va a costar secarlo porque tengo taponeado el vaso, tengo cerrado, tengo ahí el problema no solamente para el humano que es el secado, sino que ese vaso queda inutilizado, ¿ya? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, por favor, hasta el momento? Escucho. En términos de flotabilidad, ¿afecta la tilosis? ¿En términos de qué, perdón? ¿De flotabilidad de la madera? De habilidad en términos de trabajabilidad, ¿dices tú? No, de flotabilidad. Ah, Si sí, digo, que flote, que claro, flote. Ah, de que flote, claro, exactamente, porque tú vas a tener células taponeadas y este tapón, permiso, ahí, este tapón no es solamente superficial, este tapón taponea literalmente todo el vaso hacia abajo, ¿ya? Entonces, por supuesto que sí, obviamente ahí tienes problemas. Y bueno, y también de la mano que va con tu pregunta, por supuesto que el hecho de secar coihue, ¿verdad? Por supuesto que hace que la madera, ¿no es cierto?, quede algunos sectores más mojados, ¿verdad?, algunos sectores más secos, y te va a influenciar en todo, en trabajabilidad, en flotabilidad, en todo, en realidad. Creo que y, es uno de los defectos que lo puedes encontrar en cualquier especie y que literalmente te puede inutilizar la madera, ¿ya? Pese a que la madera de coihue es muy linda. No sé si respondo más o menos, ¿Silvana sí, era o no? sí, sí, sí. Ya. Magda, yo Claro, pero era, ¿Mm? Y Sí, quería saber que quizá esa misma cualidad de estar como taponeada y ser como más húmeda, por decirlo de algún modo, la hace más maleable, como si, ya, si no estamos hablando de embarcaciones, quizá
como para tallarla y hacer cosas de coihue, ¿es más fácil o de verdad no tiene por dónde? Es que yo creo que, sinceramente, habría que, para hacer todo lo que tú pides, tendrías que preocuparte de secarla bien. Entonces, Ay, ¿cuál es el mayor problema? O sea, tú en realidad la madera, a ver, la madera yo siempre digo que hay que leerla. Tú, con las características del coihue, sin la tilosis, yo podría hacer perfectamente, de todo en realidad. Es una madera súper noble. Tiene un veteado precioso entre verdoso, gris, en el rojo, etcétera, y es buena sobre todo para lo que es estructural, ¿ya? Puedes hacer puertas, etcétera, embarcaciones, me imagino, ¿no es cierto? Porque necesitas, ¿no es cierto?, una madera bastante resistente en ese sentido. Pero para llegar a eso, siempre he dicho, el problema es que tú tienes que solucionar el secado del coihue. ¿Ya? Bueno, yo puse de niño símbolo el coihue, pero hay otros notofagos que también presentan harta tilosis, ¿ya? Entonces, pero la receta acá, o sea, mejor dicho, la solución es encontrar la receta de un secado en cámara, ¿verdad? Y eso va bueno, con varios procesos. Primero se trata de humedecer un poco con proceso de vaporizado, ¿verdad? Poner la madera un poco más blanda y de esa forma, ¿no es cierto?, lograr que esta tilosis pueda romperse o por lo menos dejar pasar un poco el aire caliente, ¿verdad? Y húmedo para poder secar la madera. Eso, Silvana. Parece que alguien tenía otra pregunta, no sé. Escuché por ahí otra voz. Y Magda, yo tenía otra pregunta que es en la vista, en la lámina anterior, en donde veíamos la tilosis. Acá nos alcanzan a ver las células del parénquima, ¿no? No, Que se a ro- ver, lo que pasa es que el parénquima en una latifoliada es muy complicado, ¿ya? Igual tengo una lámina en que obviamente seleccioné la lámina en que se ve mejor el parénquima, pero no alcanzaríamos a ver acá, porque si tú me dices, ¿qué es esto? Esto es fibra. Pero por acá, cerquita, tendría que haber algún parénquima. Ahora, soy pilla, uno ya tiene ahí el ojo medio adiestrado, y yo te podría decir que, por ejemplo, este vaso y este vaso están alimentándose del parénquima, en este caso radial, porque fíjate que aquí hay un radio. Hay que ver el ojo, ¿ya? Aquí hay un radio que después se esconde, fíjate, porque acuérdense que los radios son sinuosos, así y también así. Entonces, aquí hay un radio que va pasando y este radio alimenta la tilosis de acá y de acá, ¿ya? En este caso sería tilosis por parénquima radial. Pero cuesta ver el parénquima a simple vista en un corte transversal, pero yo tengo láminas que ahí les voy a indicar, Nico, un poco mejor para que lo puedan conocer, ¿ya? Bueno, bien, yo les decía que cuando uno abrazaba una latifoliada, ¿no es cierto? Y aquí les puse acuérdense que las latifoliadas tienen una copa globosa, ¿verdad? Si yo veo este eje del árbol, por eso puse esta representación del árbol, veo este eje longitudinal, aquí puse una flecha verde, ¿verdad? Este eje longitudinal representa, ¿no es cierto?, que está formado, cuando uno abraza este árbol, está formado por un paquete de tallerines. Literalmente quise poner esta foto porque creo que representa, pero de la mejor forma, cómo está estructurado el árbol, ¿ya? Me voy a retroceder. Esto que veo acá, estas cabecitas de célula, 1, 2, 3, estas son fibras. Aquí veo, acá arriba yo vería ese corte transversal, esas cabecitas, esa ahí, esa de acá, acá. Pero estas son células largas, como fideos largos, que van en la misma dirección o eje del árbol, ¿ya? Que representan el 55% del tejido. Y en esta imagen, por ejemplo, ahí se me coló un elemento vaso, pero uno en un macerado no puede hacer más. Y todos estos fideos largos, fíjense estos pelos largos que uno ve acá, ¿verdad? Son células que yo con ácido acético y otros químicos le saco la lignina y las separo, ¿ya? Estos paquetes de tallerines, ¿no es cierto? Le saco la lignina y me quedan así, ¿verdad? Estas son fibras. Estas son fibras que pueden ser, como vimos en las láminas anteriores, fibras leñosas o también pueden ser fibrotraqueidas.
No voy a entrar en detalle, más que nada va el detalle en la puntuación que tiene cada uno de ellos, pero de forma general, para que se entienda, ¿no es cierto?, una latifoliada, ¿no es cierto?, está formado por células que van en el mismo sentido del eje del árbol, longitudinal, y que cada una de estos tallerines, ¿verdad?, sería una fibra, ¿ok? Estas fibras, obviamente, en relación a las especies, pueden ser de diferentes características, ¿verdad? Pero estas, en general, pueden ser de paredes delgaditas, como en el álamo. Yo no sé si ustedes han tomado un trozo de álamo, es muy liviano, tiene una densidad de 0,33 gramos por centímetro cúbico. Y si se fijan, aquí, ahí yo puse las paredes delgadas, ¿no es cierto? Esta es la pared, miren qué pequeñita la pared. ¿Ya? Aquí veo un lumen, ¿no es cierto?, muy amplio, todo lo blanco es el lumen y lo rojito que da como el borde es la pared, paredes delgadas. Entonces, por lo mismo, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, productos como los palitos de helado, ojalá, porque ahora lo están haciendo hasta de pino, palitos de helado, ¿verdad?, ¿no es cierto?, puedo hacer cualquier estructura, los palitos de fósforo, etcétera, que no requieran peso. ¿Se imaginan un palito de fósforo o un palito de helado de Luma? Chuta, el helado va pesado. Aquí tenemos justamente el ejemplo. Aquí en contraposición, ¿verdad? Tenemos fibras, los mismos tallerines que ya les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Donde aquí veo todas las células en verde son fibras, ¿ya? Miren el grosor de la pared. Tremenda pared, mucha celulosa. Aquí poquita celulosa. Mucha celulosa y eso rosadito chiquitito que está dentro, ¿verdad? Es el lumen. Lúmenes muy pequeños y grandes paredes, ¿ya? Esto es parénquima, parénquima, parénquima. Esto es un vaso. Aquí igual, por si acaso por alguien quiera orientarse en qué más veo. Todas estas líneas, ¿verdad? Son radios. Radios. Este también es un radio. Aquí veo vaso, 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 vaso. El parénquima no tengo idea dónde está, ¿ya? Porque hay especies en que no se ve. Entonces, lo que quiero dar en cuenta con esta lámina, ¿verdad?, es que estas fibras pueden ser, por supuesto que hay un degradé, me fui a los extremos nuevamente, entre lo delgado y lo grueso, y importantísimo, ¿no es cierto?, que me determinan el uso final. Unos palitos de helado, una luma, por ejemplo, la luma del carabinero, que es una madera gruesa, dura, pesada, ¿no es cierto?, para justamente fines diferentes, por supuesto. Y aquí está la pregunta del Nico. El parénquima longitudinal. ¿Cómo veo yo el parénquima longitudinal? En general, el parénquima longitudinal es muy difícil de ver, salvo ciertas especies que les encanta mostrar su parénquima, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, vemos un plano, bueno, todos son transversales para verlo, es mucho más fácil. Todas estas células, vemos células grandes, ¿verdad?, que son estos vasos, vaso, vaso, vaso. Vemos aquí unos radios, fíjense, como cordones que cruzan, radios. Vemos todo el fondo verde, por decirlo de alguna forma, que aquí vemos un zoom, todo el fondo verde son fibras, y todo lo demás, que serían estos puntitos rosados, sería parénquima. ¿Ya? ¿Parénquima de qué tipo? Longitudinal. O sea, que va en la misma dirección de la fibra, de estos tallerines. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esto es un espino. Aquí nuevamente, ¿qué veo? Las células más grandes, los hoyitos grandes, son los poros o vasos. ¿Ya? Estos cordones de nuevo que se nos cruzan son los radios leñosos, ¿ya? Todo lo rojo que, si ustedes se fijan, no alcanzamos a ver ni siquiera si es una célula, sino que vemos una masa roja, ¿verdad? Aquí, acá, acá, son fibras de paredes muy, pero muy gruesas. El espino, ¿verdad? La Acacia caven, tiene células con paredes muy gruesas. Y finalmente, ¿qué es lo que nos sobra? Lo más blanquito. Todas estas células blanquitas que forman, si se fijan y miran como bien de afuera, bien externo, forman como unos rectángulos, ¿verdad? Bueno, este es un tipo de parénquima que es el parénquima bandeado, ¿ya? Y justamente forma bandas, ¿no es cierto? Ustedes las ven ahí como células más blanquecinas. Aquí también, ¿no es cierto?, estas células más blanquitas que están rodeando al poro, estas de aquí también, estas de aquí, esto es parénquima. Y aquí también todo lo más rojo, rojo es fibra
vaso, 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 y todas estas células como rosaditas, ¿verdad? Es parénquima longitudinal. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, continúo entonces. Bueno, aquí tenemos otra diferencia entre las coníferas y las latifoliadas. Solo por recordar, las coníferas, ¿verdad? Principalmente presentan radios uniseriados, ¿ya? De una célula de ancho, ¿ya? Y les recuerdo que esta clasificación, en términos de los radios leñosos, ya sea para conífera o latifoliada, siempre se va a referir al grosor, ¿ya? No a la longitud, el grosor, cuántas células tengo de ancho. Y aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Recordando las coníferas principalmente el 90 y más por ciento de las coníferas tienen solo radios uniseriados. Bueno, las coníferas también tenían algunos biseriados, muy poquitos cipreses, ¿verdad? Y también teníamos los fusiformes, que eran los que contenían un canal resinífero. En cambio, ahora, en esta sesión, en las latifoliadas, tenemos radios uniseriados. Bueno, aquí no les puse el título, pero es como lógico, que este tiene de ancho 2, entonces es biseriado. Este tiene de ancho 3, triseriado. Incluso aquí, ocupo la misma fotografía, cuento 1, 2, 3, hasta 4 pueden haber células acá, al medio del radio, y este radio entonces es tetraseriado. Uni, bi, tri, tetra, y cuando es más de 4 células de ancho, se habla de multiseriados, ¿ya? O sea, el que tenga ganas y tiempo, bueno, hoy día es viernes, eso, y tenemos unos días feriados y un sándwich entre medio, puede dedicarse a contar los radios y el ancho, pero me da lo mismo. Yo veo más de 4 y digo que es multiseriado, ¿ya? Quercus, Radal, algunos canelos, están entre estas dos categorías. Y estas células, ¿no es cierto? Lo que más importante recordar es que también aquí hay otra diferencia con las coníferas. En las coníferas teníamos los radios leñosos que podían ser de dos tipos de tejido, parénquima y prosenquimático. Ya, tejido parenquimático y prosenquimático, repito, en las coníferas. Pero ahora en esta sesión, en las latifoliadas, tenemos que los radios leñosos van a ser 100% tejido de parénquima, solo y nada más que parénquima, ¿ok? Entonces, estos radios que acabamos de ver, que pueden ser uni, bi, tri, tetra o multiseriados, ¿no es cierto? Si ahora, si se fijan, estamos con, a la mano izquierda, tengo dos fotografías de cortes longitudinales radiales, ¿verdad? Donde veo el gato, y a mano derecha tengo dos fotografías con cortes longitudinales tangenciales, ¿no es cierto? Donde veo estas pelotitas, ¿verdad? Estos como rosarios, como arvejitas que yo les he contado. Entonces yo puedo distinguir, ¿verdad? Decir que estos radios en latifoliadas pueden ser de dos tipos, homogéneos o heterogéneos. Ustedes dirán, pero ¿cómo van a ser heterogéneos? ¿Qué hay de diferente si son 100% parénquima, si es el mismo tejido? Entonces, ¿en qué cambia para que sea heterogéneo? Fácil. Cambia en cómo están dispuestas las células. Por ejemplo, me voy a ir a explicar el heterogéneo, que es se entiende mucho mejor. Un radio heterogéneo está formado por células acostadas, fíjense, están acostaditas, todas estas, que se llaman células procumbentes. Ustedes las pueden ver en este corte, si no, las ven como redonditas isodiamétricas en un corte longitudinal tangencial, acá. Procumbentes o acostaditas, y también por células erguidas, que están arriba en el principio del radio. Es como si yo mirara el principio acá del radio y el final del radio, miro los extremos de los radios. Arriba están paradas, fíjense, esto también es radio, pero estas células están paradas y estas están acostadas. Entonces, cuando yo encuentro células paraditas o erguidas, ¿no es cierto?, que las veo acá y también las veo acá, y también en el mismo radio encuentro células acostaditas, las más flojitas, digo yo, células procumbentes, ¿verdad?
que son, aquí en este corte se ven más redonditas, acostaditas, y esta se ve bien parada. Cuando encuentro estas dos células, el radio es heterogéneo, ¿ya? En cambio, un radio homogéneo solo voy a encontrar células de este tipo, células procumbentes, células acostaditas, ¿ya? Eso sirve mucho para lo que es identificación de madera. Fíjense que si yo tomo la última célula o la primera de este radio, son prácticamente todas iguales, ya redonditas, isodiamétricas, no hay un mayor cambio. En cambio acá, este radio, ¿no es cierto? Sí hay una diferencia entre la primera célula versus las que están abajo y obviamente la última de acá, ¿ya? Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Bien, continúo. Nuevamente, las latifoliadas, ¿verdad?, tienen un símil con las coníferas. Yo les contaba en las coníferas que existía el concepto de canal resinífero, ¿verdad? Teníamos coníferas con canales resiníferos que iban longitudinales, ¿verdad? Y también metidos entre medio de un radio, que eran los radios fusiformes, ¿verdad? Que contenían un canal resinífero. Todo concepto de resina en las coníferas lo vamos a olvidar. En las latifoliadas encontramos lo que son los canales gomíferos, ¿ya? De goma. Acá no hablamos de que haya resina, sino que hablamos de goma, ¿ya? En términos estructurales, en términos anatómicos, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá yo tengo un radio fusiforme. Nuevamente, fíjense, el radio está como embarazado, pero esta vez, a diferencia de las coníferas, no está embarazado de un canal resinífero, sino que está embarazado ¿de qué? De un canal gomífero, ¿ya? Entonces, en la latifoliada hablamos de goma, en las coníferas hablamos de resina. Importante, ¿no es cierto?, destacar que obviamente son compuestos químicos diferentes, apuntan a lo mismo, tienen la misma naturaleza de proteger la especie, pero también, ¿no es cierto?, son, como son especies y grupos de especies diferentes, son totalmente químicamente con otra composición. Uy, creo que vamos llegando ya al final, y por eso quiero saber si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, finalmente, esta es la última diapo, las latifoliadas presentan mucho más, porque también se han encontrado coníferas, pero yo creo que de coníferas podríamos hablar de un puñadito de coníferas, pero en general hablamos de los cristales más en las latifoliadas, ¿ya? Los cristales son compuestos químicos, ¿ya?, que son los oxalatos, los carbonatos, etcétera, compuestos químicos inorgánicos que se van acumulando, ¿verdad?, en las células, ya sean longitudinales, células que ya sean fibras, vasos, o se van acumulando en los radios, ¿ya? En realidad es como bien amplio lo que existe en términos de investigación, en términos de dónde puedo encontrar cristales en una latifoliada, ¿ya? Entonces, repito, encuentro siempre más cristales, muchos más cristales en latifoliada que en coníferas, ¿ya? Estos compuestos inorgánicos son formados por estas sales, ¿no es cierto?, inorgánicas, y por lo mismo estos compuestos no se logran teñir con la safranina, con lo que uno tiñe tradicionalmente, y por eso quedan brillantes, ¿ya? Fíjense que estos cristales en la madera, ojo, en la madera, tienen esta forma romboidal, ¿ya? Es literalmente como un cristal de estos de los anillos, ¿no es cierto? Estos típicos anillos, las rocas que le llaman. Entonces, evidentemente estos cristales, al ser compuestos inorgánicos con estos químicos, ¿verdad? Por supuesto que no se tiñen la safranina y brillan, ¿verdad? Cuando uno ve un corte, cualquier corte en realidad, un corte longitudinal principalmente, ¿ya? Es más difícil verlos en un transversal. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué? ¿Dónde encontramos más dentro de las mismas latifoliadas? Por un asunto de suelo y por un asunto también de clima,
los cristales los encontramos principalmente en especies tropicales, ¿ya? Pero eso no deja, no quiere decir que nosotros en Chile, por ejemplo, no tengamos especies con cristales, ¿ya? Estos cristales, por ejemplo, los encontramos en el olivillo, en la cordia, ¿verdad? En algunos tamarugos, en algarrobo, en especies nortinas, ¿ya? Entonces, muchas veces se ha tratado de ver por qué estos cristales muchas veces están más, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a Chile, en especies ya más del norte, ¿verdad? Y, y qué es lo que, a la conclusión que se ha llegado, ¿no es cierto? Es porque nuevamente tenemos que pensar como plantita, ¿ya? Y una planta en el norte, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, aparte, cómo puede crecer, cómo puede sobrevivir, buscando con sus raíces pivotantes, ¿verdad? Unas raíces largas, unas raíces sumamente profundas, buscar el agua de las napas subterráneas y obviamente el agua que encuentras es un agua con alto contenido salínico, ¿ya? Entonces son aguas muy saladas, ¿no es cierto? Y esas aguas saladas, obviamente la planta las recoge igual y por supuesto que logra, ¿no es cierto? Logra tomar esta agua, pero ¿dónde deja esa sal? ¿No es cierto? Entonces la acumula en los cristales, ¿ya? Esa es una de las explicaciones que se le han dado, por ejemplo, insisto, el tamarugo, el garrobo están llenos, son maderas llenas de cristales. Ahora, ¿cuál es el problema en términos humanos? Porque son hermosos y para la identificación es maravilloso. Pero un problema es que cuando uno está aserreando la madera, ¿verdad? La está cortando con la sierra se gasta mucho. Porque esto es como tener, no sé, pues imagínense algún silicato, esto es como tener vidrio. Entonces, cuando uno pasa la madera por esta sierra, obviamente, si una sierra, ¿verdad?, que me duraba 3 horas, ahora me va a durar 1 hora y media como mucho. Entonces, me va desgastando la sierra porque obviamente esto es como un vidrio que está metido entre medio de la madera. Creo que eso era todo, porque creo que lo resumí. Sí, me voy a quedar ahí, les agradezco el tiempo, estuve mucho más corto porque como les digo, traté de refundir conceptos, pese a que las latifoliadas son muy variadas, o sea, tienen más cosas y dentro de esas cosas o tipos celulares hay más variedad dentro de esos tipos celulares. Eso, no sé si alguien tiene dudas, voy a dejar puestas las diapos para ver si alguien puede responder con diapos. Sí, Magda, hay una duda acá de Emilia en el chat que ¿Ya? pregunta justamente sobre los cristales. ¿Dónde están los cristales? Si los encuentran en los vasos, ¿en qué parte Ya, está ilustrando con cuál plano, cuál sí, vista en la que los ves mejor? perfecto. Vamos a partir con en dónde los encuentro. ¿Dónde los encuentro? Principalmente en parénquima longitudinal, ¿ya? También los encuentro en parénquima radial, parénquima del radio. Y también en algunos vasos, pero es menos probable. Ahora, hay algunos autores en que plantean en que también uno puede encontrar cristales, ¿verdad? En fibras leñosas, las fibras que yo les mostraba, los tallerines, ¿ya? Pero sinceramente yo lo he visto una vez, creo que ni siquiera estoy segura si está, era o no era, ¿ya? Pero eso en ese lugar se pueden encontrar. ¿En qué planos estoy mostrando yo ahora estas figuras? Son planos longitudinales radiales. Ahí es donde principalmente se pueden ver. Pero como son cristales, ustedes, y una célula es redonda, ¿verdad? Ustedes podrían verlos también en un corte longitudinal tangencial. En un transversal es muy difícil. Yo he logrado verlos, pero en especies en que ya es muy abundante. Entonces, como que si no los veo ya estoy muy ciega, ya en un transversal. Pero principalmente en un radial y en un tangencial. Eso. Excelente, Magda. Mira, aquí hay otra pregunta súper buena, súper interesante de la Carola, que nos pregunta si se sabe más sobre las inclusiones de sílice en las maderas, los silicofitolitos, ¿cierto? Un nombre bien difícil, pero que no sé si tendrán relación con los cristales o son algo totalmente distinto. Sí, tienen relación. Lo que pasa es que uno habla de carbonatos, de silicatos, etcétera, pero dentro de los cristales, de hecho nosotros tenemos un paper que hicimos allá en la facultad, justamente exclusivamente de cristales. Esta foto la saqué de nuestro paper que está en el ese cielo.
Y dentro de los cristales hay muchos tipos de químicos y de todos los silis y de todos los carbos que uno quiera encontrar, ¿ya? Yo lo dije ahora por tiempo, lo dije de forma general, pero sí, o sea, hay de diferentes, y ojo, esto no solamente en la madera, ¿ah? Porque también lo podemos encontrar en las hojas, por ejemplo, pero por eso yo rescaté, lo traté de decir, ¿no es cierto?, claramente durante la charla, porque en hojas, por ejemplo, no sé si todos conocen el chilco, esta flor, la fucsia magellanica, la típica bailarina, para que nos conectemos con la flor está como bailarina, que es una nativa. El chilco, por ejemplo, cuando yo rompo la hoja, también salen cristales, pero tienen otra forma. Y también, aparte de tener otra forma, son de diferentes stili, que les decimos nosotros, los carbos, ¿ya? Entonces, claro, lo que pregunta Emilia, creo que era, tiene toda la razón. Ella puede encontrar de diferentes tipos y cómo afectan la madera, afecta en términos más que nada productivos, ¿ya? Y a la madera en sí, al árbol en sí, no le afecta en nada, porque es simplemente otro compuesto más que está guardando la célula principalmente parénquima, ¿ya? No sé si respondo a la Emilia. No, era la Carola que preguntaba, pero Ah, perdón, Carola, perdón. si Me quería era pegar. a eso a qué te referías o era o los sílicos fitolitos en realidad son otros eh, Pertenecen al mismo grupo, ya. a eso me refiero. Lo que pasa es que uno generaliza con los silicatos, ¿ya? Pero hay muchos. Hay otros que son los rafidios, las drusas, etcétera, pero pertenecen todos al mismo grupo. No sé si respondo a Carolina, ¿sí? Sí, 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 sí. Y en ese sentido se pueden, como yo me imagino que la pregunta un poco de la Carola también apunta a cómo podrían quedar en el registro arqueológico, ¿cierto? Una vez que se descomponen las maderas y estos silicatos podrían quedar y ser en el fondo identificados y muestreados. Sí, Como, mira, yo la otra vez he visto una madera fósil con cristales, ¿ya? Ahí, bueno, ustedes me podrán ayudar más en términos de anatomía con cristales, pero porque de fósiles yo ahí soy más actual con las maderas. Pero sí he visto madera, vi una madera, recuerdo, yo trabajo con la profesora Teresa Torres, y claro, todavía conservaban algunos cristales. Entonces, y estos cristales son re duros, esto que ustedes ven ahí tan bonito, tiene una pared, como indica acá la figura, es una pared súper gruesa. Entonces, eh, o sea, son sumamente gruesos, duros, y por supuesto que para suerte de nosotros pueden ser conservados en términos fósiles. Ahora, yo siempre insisto en que va a depender mucho del trato que haya tenido esa pobre madera para pasar los años, ¿ya? Pero yo creo que sí, que esto yo lo puedo encontrar en términos fósiles. No ya, sé si, Magda, mira, y Silvana tiene otra pregunta en la misma ¿ya? dirección sobre los cristales. Los ¿Ya? cristales parece que causaron furor. Oye, Eh, son mis favoritos. Pregunta Silvana si estos se degradan por la digestión de animales, o me imagino que también puede ser hongos, no solo animales, o Sí, sobreviven. Sobreviven en los sí, coprolitos, por ejemplo, o en... sí, buena la pregunta. Sí, a ver, estos pueden ser degradados. Sí, pueden ser degradados incluso de forma natural y de forma artificial en un laboratorio, ¿ya? Eso fue un intento de memoria que tuvimos allá en la escuela, que no terminamos en realidad, pero sí se pueden degradar con químicos, con un alumno que tenía la parte anatómica y química. Eh, Ahora cuesta, porque por supuesto uno tiene que aplicar ciertos químicos para degradarlo. Ahora, de forma natural, ahí yo, la verdad, me declaro incompetente. Yo creo que sí. Por supuesto que, a ver, en términos de digestión de animal, absolutamente sí, porque si me pongo a pensar en los algarrobos, los tamarugos, estos son comidos por los animales allá en términos forrajeros, y por supuesto que están en las ramas, uno en las ramas encuentra lo mismo que en la madera, ¿ya? Ahí lo único que cambia es la biometría, o sea, cambia longitudes, tamaño, etcétera, pero en términos anatómicos también encuentro
cristales, por ejemplo, en ramas, y son comidas por los animales, ramoneadas, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que sí, por supuesto que se pueden degradar. No sé si respondo a la, creo que era la Silvana, Sí, la Carola también aporta ahí. ¿ya? Nos dice Excelente. que en general los fitolitos son solubles en contextos sedimentarios sobre una acidez de 8 de pH. Claro, exactamente. Ese dato yo no lo tenía para nada, pero bueno, que eso es más del área de ustedes. Pero en términos de laboratorio, lo mismo, si uno replica eso, ¿no es cierto? Absolutamente lo puede degradar, ¿ya? Pero más que nada es como, por eso mismo este chico, el estudiante, yo creo que no siguió con el tema porque prácticamente no hay información respecto a eso. O sea, de hecho, hay harta información en términos de fotos, de cristales, qué sé yo, pero hay poca información respecto al contenido de esto, ¿no es cierto? Y por eso mismo quisimos hacer estos estudios químicos. Pero excelente el aporte. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. En el chat por lo menos no hay más. No sé si alguien quiere comentar algo, hacerle una pregunta específica o quizás más personal a la Magda de su experiencia con Chuta. las maderas. Voy a Eh, dejar de compartir por si alguien quiere. yo tenía una pregunta un poquito general, Magda, en relación Sí, a que obviamente tú nos hiciste un resumen, pero las latifoliadas tienen muchos más elementos y obviamente también hay una cantidad enorme de distintas especies. Creo que son mucho más variadas que las coníferas. No, no sé si estoy haciendo como quizás sí, un... súper. Y en ese sentido también, como tu experiencia en identificación de anatomía, que te deben llegar un montón de especies, algunas exóticas, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es ese acercamiento? Ya que hemos visto algunos elementos anatómicos, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, el acercamiento que hace cuando te llegan con una madera que no tienes idea, no te dicen nada acerca de ello y comienza justamente con todo este proceso de identificación? ¿Cómo es ese acercamiento que tú haces? Bueno, lo primero es manifestar una queja al sistema educativo. Siento que no hay forma de formarse en términos de estos tipos de temas, ¿ya? O sea, busquen, y el que encuentre, por favor, todos saben mi correo, me lo manda, porque de seguro que lo tomo. Cursos de anatomía no hay, no existen, no existen, así de simple. Es muy complicado, como alguna vez lo conversamos, en Chile son re pocas personas, menos de 5, que nos dedicamos a esto, pero ha sido por un asunto de estudiar solo, literalmente, ¿ya? De partida, con eso ya es complejo, ¿ya? Ahora, por eso mismo yo traté de hacerle un resumen del resumen, pero ¿qué es lo que hago yo? Y respondiendo más o menos a tu pregunta, eh, uno se auto pone reglas y que es lo que resulta. Lo primero que uno hace cuando le pasan una madera que no tiene idea, nada, por lo menos trata de preguntarle a la persona que pasó la madera, por favor, ¿de dónde la sacaste? O quién te la pasó, porque uno lo primero que tiene que establecer es un origen físico, ¿ya? Desde por último, cosas generales, norte, sur, centro, más o menos, ¿ya? Por supuesto que en materia fósil es muy complicado porque, como les contaba, yo trabajo con una paleobotánica, ¿verdad? Y con ella hemos investigado harto entre las araucarias, los notofagos, y yo les contaba la sesión pasada que incluso encontramos notofagos, se encontraban notofagos en la Antártida. Entonces había muchos notofagos y araucaria, la Antártida estaba lleno de esas dos especies. Entonces, muchas veces, ahora viendo yo, analizando madera actual, lo primero que hago, ¿no es cierto?, es preguntar de dónde es. Lo segundo que pregunto es qué estructura, porque por ejemplo, las últimas maderas que me llegaron eran de la iglesia que yo les contaba, la iglesia de La Serena. Entonces, ya, ok, es de una iglesia, perfecto. ¿Dónde está La Serena? ¿Usted puede decirme
uno trata de investigar, así aquí es un detective forense prácticamente, es un detective de maderas, y trata de investigar qué estructura, es un pilar, es una viga, es un piso, es una puertas y ventanas, no sé, porque todo eso me va indicando, ¿no es cierto? Y ahí uno también después tiene que ser historiadora, porque se tiene que remontar, ¿no es cierto?, investigar de qué más o menos eran, qué plantaciones habían en ese tiempo, en ese sector, etcétera. Y muchas veces, que fue incluso el caso de la última experiencia que tuve, cuando me llegaron 13 identificaciones, después me llegaron como 4 o 5 más, ya no me acuerdo, y todas de la misma iglesia de La Serena, y no me calzaba que en La Serena ni en sus alrededores hubieran plantaciones de ciprés de Cupressus macrocarpa. Y anatómicamente llegué a que era la especie. Entonces, es súper difícil. Después lo que sigue es hacer cortes en los 3 planos, siempre. Corte transversal, radial y tangencial. Y luego, ¿no es cierto?, siempre irse primero al transversal, porque el transversal me acusa de inmediato si es conífera o latifoliada. Y de ahí empiezo a recorrer y con un cuadernito uno empieza a mirar y a anotar todo lo que tiene. Y ahí uno empieza lentamente a filtrar, digámoslo, y a descartar taxonómicamente qué puede y qué no puede ser. Ese es como el proceso, y de forma muy resumida lo que uno hace. Ahora, como les he contado, eso es lo más lindo en términos de proceso secuencial, pero eso nunca ocurre. O sea, de repente la persona, no sé, parece que es del norte, parece que es del sur, no estoy seguro, entonces hay que empezar a entrar a picar literalmente y a investigar qué es lo que estoy viendo en realidad. Pero cuesta, es súper agotador porque además es puro estudio de libro, no hay, insisto, no hay alguna escuela, no hay magíster. En otras partes he visto, pero no apuntan mucho a lo que es anatomía, lo que hemos visto en estas sesiones, no hay cursos de eso. Entonces cuesta mucho que alguien, ¿no es cierto?, resuma, que uno pueda profundizar. Entonces ahí hay que puro leer y ver imágenes. Eso, ver mucha imagen, mucha imagen. Aburrirse de ver imágenes en el microscopio, en libros, etc. Eso, pero es bonito, así que yo los invito a ella que por lo menos ahora con esto a lo mejor puedan entender un poco cómo funcionan las plantas, ¿verdad? Y también lo que tú en alguna charla que hiciste en Instagram, creo, Nico, hablabas muy bien de los cortes, ¿no es cierto? Que de repente ciertos productos se hacen con ciertos cortes transversales o tangenciales. Entonces, todo esto ayuda ahora a ver un producto y poder leer la madera, que era lo que siempre yo tenía un profesor que me decía, lea la madera, ¿qué le entrega a la madera? Y usted interprete. Eso, más o menos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. Yo tengo algo que preguntarte bajo tu experiencia. Aquí se habla de que las latifoliadas son más evolucionadas que las coníferas. Desde ese punto de vista, ¿no deberíamos pensar entonces que las coníferas deberían ir en retroceso o en extinción, en cierta forma? A lo mejor estoy hablando toda la tontera. Pero nos damos cuenta que las coníferas son las que han sobrevivido miles de años en comparación con las latifoliadas, que son más recientes, sí. 600 años, como mucho, las que yo conozco. Y bajo tu perspectiva, ¿por qué se dice que son más evolucionadas que las coníferas? ¿Y qué piensas tú de por qué unas resisten mucho más tiempo que otras? Mira, muy buena tu pregunta. Voy a darte mi opinión, ¿ya? Porque, insisto, bajo la experiencia, yo lo que en términos anatómicos, en términos celulares, no queda otra, literalmente, que decir que las latifoliadas son más evolucionadas, ¿ya? Pero las coníferas tienen otras cosas, ¿ya? Que si bien no alcanzamos a ver en detalle, pero siento que son mucho más, de hecho, son consideradas mucho más especies pioneras, ¿ya? Por ejemplo, hay un disturbio, ¿verdad? ¿Quién llega? Llega un pino y llega un coihue, por ejemplo. Entonces, siento que compiten, ¿no es cierto? Un pino, una conífera, un coihue, una latifolia, siento que compiten, ¿no es cierto? Pero ahí hay otros aspectos que no son vistos en términos anatómicos, en términos de madera, que van más allá de lo que es anatomía de la madera, que van más que nada por la parte de reproducción.
sino que, por ejemplo, las coníferas, hay muchas coníferas que son súper invasivas para lo que es reproducción. Entonces, que es lo que una vez una profesora, me acuerdo, me enseñó, que un árbol cuando piensa o siente, sabe, los árboles son inteligentes, que se va a morir, ocupa toda su energía en mucha semillar, ¿cierto? Y botar, y ¿para qué? Para que prevalezca la especie. Siento que la parte en términos anatómicos no puedo discutir de que las latifoliadas son más evolucionadas, son mucho más evolucionadas por todas estas cosas, pero a lo mejor, ¿no es cierto? Y concuerdo contigo en que son súper aperradas literalmente, perdón que sea tan coloquial, pero las coníferas son súper aperradas. De hecho, vayan a ver los cerros, no sé, pues, ni los riegan, nada, y literalmente estas sobreviven, etcétera. Pero siento que va por otros factores, ¿ya? Siento que estas tienen un muy buen sistema de reproducción, que no solamente, ¿no es cierto?, va por el lado de una semillación abundante, sino que también que esa semilla pueda, al caer al suelo, germinar y establecerse. Lo que no hacen las latifoliadas, no estoy hablando de todas, ¿ya? Pero las latifoliadas en general les cuesta mucho más, o sea, no sé, traten de reproducir un ruil, un cacho, o sea, traten de reproducir un roble o lo que ustedes quieran. Cuesta mucho, tienen muchas latencias, latencia fisiológica, mecánica, la que ustedes quieran. Entonces yo creo que el asunto va más por ese lado, Emilio, siento yo por lo menos, porque si ustedes leen los libros van a encontrar lo mismo que yo les dije, pero lo que dice Emilio es correcto. O sea, han desaparecido, sí, hay varias que han desaparecido. Yo hago clases de cambio climático y siempre le digo a los alumnos, llegamos a los 2 grados, ¿cierto?, sobre el promedio. Si hemos subido 2 grados más de temperatura en el planeta, se extinguen las araucarias. Y eso se los doy firmado. Entonces, ahí hay una araucaria que su método de reproducción, que ¿no es cierto?, es hoy se me olvidó, ¿cómo es los piñones, ¿no es cierto?, lo que todos compran en el supermercado, está siendo afectado muchas veces por esto mismo que se compran para venderlos, ¿verdad? Y otra cosa que el piñón, por ejemplo, de la araucaria, que es una conífera, necesita, tiene una latencia fisiológica, que quiere decir que el embrión, que la semilla es muy inmadura, que necesita tener varias capas y varias temporadas de hielo, ¿no es cierto?, para poder germinar. Y así el embrión termina de madurar en el suelo y sale la araucaria. Pero con este cambio climático, ¿verdad?, con este calentamiento global en realidad, eso se está derritiendo todo y se auguria, ¿no es cierto?, que no van a poder sobrevivir si llegamos a los 2 grados más de temperatura. Y ojo que ya estamos en los 1 punto algo, así que... pero así todo, descartando la araucaria, existen unas coníferas que el pino sale por todos lados. Y eso que existen otros factores, como por ejemplo, el pino, si uno corta los pinos, no sé, bueno, no sé si han visto ahora Navidad, si usted corta el pino, ¿verdad? El pino no rebrota, ¿ya? No tiene la capacidad de rebrote, de generar varas, etcétera. En cambio, sí la tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el eucalipto, el eucalipto yo lo corto y no pasa ni un mes y ya tira una vara, 2, 3, etcétera. Entonces, diferentes tipos de reproducción, pero yo creo que esta agresividad de las coníferas, o más que agresividad, persistencia aún en la tierra, yo creo que es por el método de reproducción en términos de semilla. No sé si más o menos, bueno, insisto, esa es mi opinión, Emilio. Sí, quería en el fondo escuchar tu opinión al respecto, pero son estrategias. Sí, son Son estrategias estrategias, diferentes, nada sí. más, sí. Qué bueno que estén todavía. Sí, Magda, absolutamente. yo tengo una duda. Sí, Es hola súper Rocío. cortita. Hola, quería saber a grandes rasgos si me podías explicar qué era la lignina. Ya, perfecto. La lignina a ver, voy a decirlo en forma general. La lignina es un compuesto químico dentro de la madera que es el agente cementante entre una célula, aquí tengo mis lápices nuevamente, entre una célula y la otra, ¿ya? Literalmente es el pegamento, la cola fría, el stick fix de Dios, ¿ya? Entonces, si yo tengo una célula, tengo lignina, tengo la otra célula, se pegan, ¿ya?
Ahora, ojo que uno habla de la lignina, pero en realidad son muchas ligninas, ¿ya? Es más o menos similar, pero en términos químicos es súper compleja la lignina. ¿Ya? Por eso, de hecho, tengo un profe de química que siempre habla que eres más enredada que una lignina, porque las moléculas, si uno ve la estructura celular, si yo me pongo a escribir la estructura celular aquí en la pared de mi casa, ocuparía toda mi casa, me iría para mi pieza, pasaría por el baño, la cocina y no terminaría nunca. O sea, es una estructura súper compleja en términos moleculares y es muy variada porque también, insisto, es diferente de especie en especie, ¿ya? En términos prácticos, la lignina es lo más oscuro del papel, ¿ya? Cuando uno tiene un papel, no sé si ustedes son jóvenes, yo soy viejita, así que, pero a mí me hacían las pruebas con hojas de roneo, pero no le cuenten a nadie, porque me tiré como 20 años más encima. Entonces la hoja de roneo, por ejemplo, son más oscuritas, o el cartón, ¿verdad? Debía haber dado el ejemplo del cartón y no haberme echado más años. Pero el cartón, ¿no es cierto?, más oscurito tiene más lignina, ¿no es cierto? En cambio, si yo le aplico más compuestos químicos clorados, que es el problema de la celulosa, ahí voy teniendo celulosa blanqueada y tengo el papel blanco este de los cuadernos, etc. No sé si más o menos a grandes rasgos, Rocío, estoy respondiendo. Sí, sí, ¿Sí? Magda, es que lo leí por una parte y ¿Ya? o sea, no me tincó que lo hubiéramos visto en los talleres. Claro, es que esa es parte química, pero Sí, si uno, ¿cómo se pega una célula con la otra? Con la con lignina. la Así lignina, de ya. simple. Gracias, Magda. De nada. No sé si hay más consultas. Yo tengo una pregunta personal, Magda. Sí, tengo un perro, ¿ok? Sí, ladró, un perro porquería. No, quería saber cuál es tu árbol favorito o tu... Oh, me mataste, me mataste. O sea, tengo varios, pero en hoja, ponte tú, en hoja y madera, el tineo, pues, el tineo, la Weimania trichosperma. El tineo, por supuesto, porque el tineo, no sé si han visto la hoja, busquen, googleen, por favor, hoja del tineo. Es preciosa, ahí Dios Pero, se mandó todo, o sea, es con uno como que va, no sé, búsquenla, googleen hoja tineo. Y la madera es espectacular porque es café y tiene unas rayas, como alguien como muy enojado, le hizo unas rayas negras, así, unos veteados con unas líneas negras que se habla de que son hongos de IFA. Nosotros investigamos y llegamos a algo similar. Sí, absolutamente esa, pero tengo muchas regalonas, pues tengo otras regalonas. El Ruil, por unas razones personales ahí, una amiga, una querida amiga que falleció, que le dedico todas mis charlas a Natalia Contreras. Ella era como la que estaba aprendiendo de anatomía de la madera y bueno, ella falleció y está haciendo su memoria justamente conmigo en Ruil. Así que no puedo dejar de querer el Ruil. Yo creo que me voy a quedar con esas dos, pero si tengo que escoger una, pucha, el tineo me tiene robado el corazón. ya, buenísimo. No sé. Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta o comentario. En el chat por lo menos no hay nada más. ¿Ah? Vamos a ir cerrando entonces esta última sesión y agradecerle a Magda, quizás quienes puedan prender sus camaritas al final, ¿cierto? Como para despedirse de ella, darle todas las gracias del mundo, ¿cierto? Por este taller. Es la primera iniciativa que tenemos con Magda y de esta colaboración que establecimos a través de nuestro proyecto. Esperamos que se repita y que en el futuro podamos hacer más talleres, ¿cierto? Ojalá ya con experiencias prácticas, con observación en microscopio, ¿cierto? Comentábamos la sesión anterior que todo esto de la microscopía es mucho de práctica, ¿cierto? Quienes han trabajado analizando otro tipo de materialidades en arqueología, ¿cierto? La Carola con la arqueobotánica, los carbones, ¿cierto? También la cerámica y los líticos, mucho de observación, de horas de observación en microscopio, ¿cierto? Entonces, nos quedamos al debe en esta primera versión por las razones prácticas que todos sabemos,
pero esperamos que en el futuro podamos hacer esas prácticas en microscopio y trabajar con colecciones de referencia que nos ayuden, ¿cierto?, a ir mejorando estas observaciones. Así que 1.000.000 de gracias, Magda, te pasaste. Y no hay Vamos problema. a terminar la grabación acá.